¿Qué pasa si el idioma que hablas no viene de tu país o incluso de tu continente? ¿Qué pasa si sus parientes más cercanos no se hablan en Europa, sino en los bosques congelados de Siberia Occidental? Eso no es ficción. Eso es húngaro. Porque mientras Hungría se sienta firmemente en Europa Central, su idioma, magyar, es un huérfano lingüístico, completamente no relacionado con las lenguas indoeuropeas que lo rodean. Y aquí está el giro que sorprendió tanto a científicos como lingüistas. Los parientes vivos más cercanos de húngaro son Kánti y Mansi, dos idiomas moribundos aún se aferran a la vida, a 3.000 kilómetros de distancia, cerca del río Ob en la taiga siberiana. Esto no es solo extraño, no tiene precedentes. Durante más de un siglo, la teoría dominante colocó a la patria protoálica cerca de las montañas Urales, un punto lógico a mitad de camino entre Oriente y Occidente. Pero en 2025, esa teoría fue destrozada. Un estudio histórico, publicado en Nature, analizó los genomas de 180 individuos antiguos del norte de Eurasia. Entre ellos, había un clúster genético único, Yakutia-Nba, encontrado solo en un solo lugar. La cuenca del río Lena, Yakutia. Noreste de Siberia. Hace 4.500 años. Esto no era una población ordinaria. Estas eran tribus móviles de comercio de metales vinculadas al fenómeno Seyma-Turbino, una red de la Edad de Bronce transcontinental que se extendía desde el lago Baikal hasta el Volga. Sus herramientas se movieron rápidamente. Pero su idioma, urálico, se movió más rápido. Y el ADN lo confirma, esta firma Yakutia-Nba aparece constantemente en cada población de habla urálica, antigua o moderna, desde los finlandeses en Occidente hasta el Mansi en el este, y sí, en los magiares conquistadores del siglo IX. Así que aquí yace la contradicción en el corazón de la identidad húngara. Su idioma nació en los campos de nieve de Yakutia, pero su hogar está en la cuenca de los Cárpatos. Hablas la voz de un bosque desaparecido, en el medio de Europa. Y, sin embargo, ninguna migración única explica cómo esa voz viajó a miles de kilómetros al oeste. Ningún mapa simple muestra cómo llevó raíz y sobrevivió a través de guerras, imperios y siglos de asimilación. Para comprender cómo ese idioma salió vivo de Siberia, tenemos que seguir el rastro del ADN antiguo en una de las migraciones más misteriosas de la Edad de Bronce jamás registrada. Y ese sendero nos lleva a un río tan frío que se congela durante 8 meses al año. El río Lena. Entrando en Yakutia, en el corazón helado del noreste de Siberia, la Lena no es un hito ordinario. Es una cama fósil, una cápsula de tiempo congelada, que contiene la memoria genética de un pueblo que una vez pensamos que se perdieron. En 2025, un estudio genético innovador publicado en Nature Crack se abrió esa cápsula de tiempo. Los científicos analizaron 180 genomas antiguos que datan del Mesolítico hasta la Edad del Bronce en todo el norte de Eurasia. Y en esos datos, encontraron un fantasma. Una firma genética que había sobrevivido 4.500 años, enterrada en silencio, luego reapareció repentinamente en lugares que nadie esperaba. Lo llamaron Yakutia-Nba. Este no era solo un nuevo marcador ancestral. Era la firma definitoria de los primeros pueblos de habla urálica. El mismo marcador visto en el Kánti, los Mansi, los finlandeses y crucialmente, los magiares. Pero, ¿cómo viajó esta huella digital siberiana miles de kilómetros al oeste? La respuesta podría estar en una de las propagaciones tecnológicas más rápidas y misteriosas de la historia antigua, el fenómeno Seyma-Turbino, alrededor del año 2000 a.C. Imagínelo, una explosión repentina de herramientas de bronce avanzadas, armas y equipo de caballos, saltando de las montañas Altai-Sayan a través de toda la estepa, que no se mueve durante siglos, sino décadas. Y con esas herramientas, llegó la gente. Comerciantes nómadas, guerreros de élite y pequeños clanes móviles, todos parte de una vasta autopista metalúrgica que se extiende desde el lago Baikal hasta el Volga. Su presencia está estampada en el registro arqueológico,
ejes de bronce idénticos y puntas de lanza enterradas a 4.000 kilómetros de distancia. Pero el Seyma-Turbino no solo estaba comerciando de metal. Estaban mezclando sangre. Los estudios genéticos muestran que estos primeros viajeros llevaban una ascendencia híbrida, combinando tribus de estepa mesovskaya, recolectores del Ártico Nanasan y yakutianos protoúricos. No se asentaron. Se movieron. Y a medida que se movían, sembraron idiomas, en los campamentos de la orilla del río, en montículos funerarios, en claros de bosques olvidados. Y una de esas semillas, algún día se convertiría en húngaro. Pero estos vagabundos no solo intercambiaron herramientas, estaban llevando un legado, uno que remodelaría la estructura de poder de la Europa medieval. Pero esto es lo que nadie esperaba, los fundadores de Hungría no eran un solo pueblo. Tenían 10. Y muchos de ellos, ni siquiera hablaban húngaro. Cuando los magiares irrumpieron en la cuenca de los Cárpatos alrededor del 895 DC, no llegaron como nación. Eran una confederación. Una máquina de guerra cocida. Una mezcla volátil de tribus, clanes y facciones renegadas. Esta no era teoría. Esto fue revelado por el antiguo ADN, sacado de los huesos de 113 esqueletos de la era de la conquista de Elite, enterrados en los cementerios magyar más antiguos de Hungría. Y lo que dijo ese ADN, se acumuló el mito de par en par. Dentro de esos huesos había 7 haplogrupos diferentes del cromosoma Y, desde los extremos opuestos de Eurasia. N1A, el marcador siberiano de los antepasados de habla ugric. R1Z93, el linaje de escitas y sarmatianos. C2, mongólico, incluso xiongnu. Q1A2, vinculado a los antiguos hunos y nómadas turcos. R1B y 2A, E1B1B, y los de Europa Occidental y del Sur. Fue como abrir una sola tumba y encontrar los fantasmas de 5 civilizaciones diferentes. Estas tribus no compartían un solo idioma. No compartieron una sola religión. Pero compartieron una cosa que los ató más fuerte que la sangre, la supervivencia. Sus cementerios eran mosaicos, mitad de estepe, medio europeos. Los entierros de caballos y los cinturones guerreros, colocados junto a colgantes eslavos y cruces bizantinas. Cada tumba susurró una historia diferente. Pero juntos, gritaron un mensaje. Esta no fue una invasión magiar. Fue un levantamiento multinacional. No solo conquistaron una región. Inventaron un país. Pero en la tierra afirmaron, algo estaba esperando. No es un pueblo, sino un imperio, enterrado pero no roto. Y estaba a punto de levantarse de sus ruinas. Porque antes de que los magiares tallaban su lugar en Europa, la tierra ya pertenecía a otra persona. No solo una tribu. Un imperio. Los avars. Durante más de 2 siglos, de 568 a 800 CE, el avar Kaganate gobernó la cuenca del Cárpato. Y lo gobernaron con poder. Caballos de guerra tronaron a través de las llanuras de Pannonian. Los títulos turcos resonaron en salas de piedra. Y profundamente debajo del suelo, el oro de Bizancio durmió en sus tumbas. Los historiadores una vez creyeron que los magiares eran sus hijos. Teorizaron que fueron un regreso, un resurgimiento de las líneas de sangre de Avar bajo una nueva bandera. Esta idea se convirtió en leyenda, la teoría de la conquista dual, defendida por la erudita húngara Gyula László. ¿Pero ahora? Los huesos dicen lo contrario. 2 de los sitios de entierro de Avar más importantes, Leobersdorf y Modlin, revelaron una contradicción inquietante. Arqueológicamente, se veían igual. Mismo armamento. Los mismos adornos. Las mismas tumbas de élite. Pero genéticamente, eran extraños. Las élites de Leobersdorf llevaban ADN enraizada en el noreste de Asia, casi seguramente de Rouran o tribus mongólicas tempranas que volvían al corazón de Asia Central.
Mientras tanto, Maudlin Beriels contó una historia diferente, individuos con una pesada mezcla europea, probablemente poblaciones locales absorbidas por la sociedad avar. Era un imperio por dominación, no por sangre. Y cuando los magiares entraron en escena en 895 DC, no había un puente entre ellos. Sin coincidencia genética. Sin identidad compartida. No hay hilo enterrado que vincule a Avar con Magyar. Los avars habían caído, aplastados por los francos de Carlomagno en 796. Y cualquier llama que una vez llevó, se había convertido en cenizas debajo de los cascos magiares. Entonces, si los magiares no heredaron el trono de Avar, no se levantó de sus huesos. Entonces, ¿a quién se estaban convirtiendo, mientras entraban en el poder? Porque la próxima verdad no se encuentra en sus enemigos, vive en las personas que conquistaron. Imagine solo 150.000 extraños, reescribiendo la identidad de toda una región, para siempre. En 895 DC, bajo las pancartas de guerra del gran príncipe Arpad, las tribus Magyar cruzaron las montañas de los Cárpatos y entraron en un mundo no vacío, pero lleno de gente. Montaron con fuego y libertad. Pero no eran millones. Las estimaciones dicen que numeraron solo entre 50.000 y 150.000. ¿Esperándolos en la cuenca de los Cárpatos? Entre 500.000 y 2 millones de lugareños, eslavos, avars, restos de panonios romanizados. Muy superado en número. Profundamente arraigado. Entonces, ¿cómo tomaron el control los recién llegados? No con números, sino con dominio. Trajeron la guerra de caballería que los lugareños nunca habían visto. Enterraron a sus muertos con caballos, las bestias de guerra colocadas junto a los señores tribales en tumbas aún se descubrieron hoy. Hablaron en lenguas urálicas. Gobernaron con códigos nómadas. Y pronto, sus costumbres, sus títulos, sus dioses, se convirtieron en la identidad de la tierra. Los arqueólogos lo encuentran en la tierra, cementerios de periodo de conquista llenos de estilos de entierro híbridos. Magyar regalía tribal, junto con joyas de estilo eslava, hebillas de cinturón de avar y colgantes cruzados cristianos, todos mezclados bajo un techo de suelo. Pero aquí está la parte más inquietante. Sus genes casi desaparecieron. Los estudios genéticos muestran que la élite magyar temprana dejó sorprendentemente poco legado biológico en la población húngara moderna. Su sangre diluida, sus cuerpos absorbidos. Pero su lenguaje, sus símbolos, su estructura, sobrevivieron. No fueron los genes los que conquistaron. Era la cultura. No borraron a las personas que encontraron. Reemplazaron la historia que esas personas contaron sobre sí mismas. Pero algo más sobrevivió, enterrado más profundo que las pancartas o la sangre. En los huesos de los húngaros de hoy, hay un tenue eco. Un susurro. De un mundo mayor que conquista. Porque incluso si te ves europeo, incluso si tu familia vivió en Hungría durante siglos, tu ADN aún podría susurrar en Sibirien. Ese susurro, es real. Y la ciencia lo acaba de encontrar. En 2022, un estudio importante en todo el genoma sacó el ADN de los esqueletos magiares del siglo X, el siglo XX, y lo comparó con miles de húngaros modernos. ¿A primera vista? La transformación fue completa. Los húngaros modernos se ven, genéticamente, al igual que sus vecinos de Europa Central. Pero escondido en las hebras, había una sombra. Un remanente. Un fantasma. Un rastro de la antigua ascendencia siberiana, vinculada al pueblo nanasano, los recolectores árticos de la cuenca del río Yenisei. Esto no era fantasía. Apareció en los números. El haplogrupo YDNAN1C-TAT, una vez dominante en los guerreros de habla urálica que llegaron alrededor del 895 DC, representó el 37% de los primeros machos de élite magyar. Hoy, solo del 2 al 6% de los hombres húngaros lo llevan.
La línea de sangre se desvaneció, diluida por siglos de mezcla, migración, imperio y supervivencia. Pero nunca desapareció. Lo que significa esto. Podrías caminar a través de Budapest hoy, llevando la huella genética de un pueblo que una vez cazó renos en la nieve siberiana. Y nunca lo sabrías. Aquí está el giro: los finlandeses modernos, que hablan un idioma urálico relacionado, llevan más N1 que los húngaros. Pero comparten cero ascendencia magyar. Los húngaros mantuvieron las palabras. Los finlandeses guardaban los genes. Es la última paradoja de la identidad. Lenguaje sin sangre. Sangre sin idioma. Pero el verdadero shock es lo que sucede cuando cambiamos la lente. Porque no todos los magiares vinieron con espadas. Algunos llegaron con historias y cicatrices. Porque enterrado en las siguientes tumbas son mujeres y niños, magiares que no estaban conquistando. Estaban huyendo. Y algunos no fueron los magiares en absoluto. De las 10 tribus que montaron en la cuenca de los Cárpatos con el gran príncipe Árpád, 3 no hablaban húngaros, no adoraban a los mismos dioses, y no venían de la misma patria. Eran rebeldes. Exiliados. Outlaws de un imperio roto. Alrededor de 830 DC, una guerra civil estalló dentro del poderoso Khazar Khaganate, una superpotencia turca que una vez dominó las estepas del Volga al Cáucaso. Un grupo de tribus, el Kabar, se elevó contra sus gobernantes de Khazar y perdió. Exiliados y casados, estos clanes guerreros huyeron hacia el norte y encontraron asilo entre los magiares. Pero no solo se unieron. Cambiaron el juego. Cuando los magiares cruzaron a los Cárpatos en 895, los rebeldes de Kabar cabalgaron a su lado, completamente armado, probado en batalla. Trayendo una cultura guerrera agudizada por siglos de guerra de estepa. Sus huellas digitales todavía son visibles hoy. Palabras magiares básicas como Serek, ejército, Beser, líder, y Tabor, campamento, no son urálicos. Son turcos. De hecho, el vocabulario turco constituye un estrato profundo de húngaro, incrustado no como préstamos extranjeros, sino como el lenguaje del mando. Y el ADN lo confirma. Los restos de la era de la conquista muestran vínculos genéticos con los tártaros de Volga, baskirs y otros grupos turcos de la estepa Pontic-Caspian. Sus marcadores de cromosomas y reflejan los que todavía se encuentran en regiones que una vez formaron la frontera de Khazar. ¿Y culturalmente? Era fusión. Magyar graves de este periodo comienza a mostrar sables de estilo estepa, hebillas de cinturón ornamentadas, cuchillos curvos y motivos de vestimenta turca, a diferencia de los patrones urálicos anteriores. Los magiares lo absorbieron todo: la ropa, las armas, la estructura de las hermandades guerreros de élite. Pero una cosa todavía no coincidía. Los huesos. Porque en un conjunto de tumbas de élite, algo estaba mal. La forma. Las cicatrices. El legado dentro de la médula. El descubrimiento más impactante no estaba en su ropa, estaba en sus esqueletos, y lo que revelaron sobre la verdadera cara del poder. ¿Podría ser que los magiares, conquistando la cuenca de los Cárpatos, llevaban la sangre de Atila el Hun? Esa no era una teoría desechable. Está arraigado en tumbas no estudiadas, ADN antiguo y memoria tribal. Cuando los genetistas del siglo XXI analizaron los huesos guerreros de los sitios magiares del siglo X, encontraron algo asombroso. Los haplogrupos del cromosoma Y dominan entre estos primeros combatientes de élite, R1A, Z94, Q1A2, incluso CM217, no son europeos. Conectan a los magiares directamente con Hun, Xiongnu y otras élites de estepa, esas legendarias culturas de los caballos de la Edad del Hierro y Eurasia premedieval. Pero los hombres no eran los únicos transportistas. Sus mujeres también vinieron de lejos. Su ADN mitocondrial, los haplogrupos A, B, C y D, que son los orígenes asiáticos internos.
Estos linajes maternos se vuelven a regiones como el norte de China, la estepa mongol y los vastos alcances de Asia Central. Las mujeres son tan esenciales para la tribu, y tan lejana. Imagine estepas congeladas, cargos de caballería implacables y tambores nómadas, luego provoca una conversación feroz entre las culturas. Los magiares trajeron estribos mucho antes de los caballeros occidentales, su control sobre la guerra a caballo sin igual, sus ritos de entierro rociados con chamanismo estepa, huesos animales, piedras rituales y amuletos enigmáticos. Si la identidad es sangre, entonces los magiares llevaban hacia interna en sus mangas, o más bien en su médula. Pero si la identidad es las historias que elegimos transmitir, entonces hay un conflicto más profundo, porque siglos después, los húngaros modernos no se parecen en nada a esos guerreros de caballos en la apariencia. El lenguaje o la creencia. Entonces, ¿cuál es más poderoso, tu sangre o tu historia? Ve, una cosa permanece ininterrumpida, su idioma. De alguna manera, sobrevivió sin sus espadas, sin sus genes. ¿Cómo? Porque en uno de los giros más extraños en la historia europea, el idioma sobrevivió, a pesar de que su gente no. Los húngaros modernos llevan solo un ligero rastro del ADN conquistador que irrumpió en la cuenca del Cárpato en el 895 DC. Pero todavía hablan magiar, una lengua urálica que nació a miles de kilómetros de distancia, de los ríos helados de Siberia. ¿Cómo? No por números. No por herencia. Pero por dominación. Esto es lo que los científicos llaman el modelo de dominio de élite. Un grupo gobernante pequeño y poderoso, como el francés normando en Inglaterra, o conquistadores árabes en el norte de África, puede imponer su idioma, sin dejar mucho rastro genético. ¿Y los magiares? Lo dominaron. Bajo la dinastía Árpád, Magyar se convirtió en el lenguaje de mando, derechos de la tierra y nobleza. Para elevarse en el nuevo pedido, tenía que hablarlo. Y con el tiempo, olvidaste la lengua de tus antepasados. Pero recordaste el de ellos. Hoy, casi 4.000 palabras centrales en húngara provienen de su antigua raíz urálica, sin tocarse por vecinos eslavos o turcos. Y esas no son frases prestadas. Son palabras de base, para agua, fuego, sangre, mano, luna. Las cosas que dices antes de que puedas caminar. Lo que significa esto. Los cuerpos cambiaron. Las caras cambiaron. La fe cambió. Pero la voz, el alma de una gente olvidada, de alguna manera resonó a través de 1.100 años de guerra, imperio, asimilación y silencio. Incluso cuando los estudios genéticos revelan solo el 2 al 6% de los restos y ADN originales en la Hungría moderna, el lenguaje continúa. Pero, ¿cómo sobrevivió tanto tiempo? A través de 5 invasiones, 2 colapsos, señores de la guerra otomana, emperadores de los Habsburgo, y la quema de la identidad. Porque el misterio final, no se trata de ADN. Se trata de la memoria. ¿Y quién luchó para protegerlo, cuando nadie más recordó las palabras?